lamentable que esta situación que tenemos nosotros para la región Cajamarca, para el departamento, tener estas cifras. De hecho, para muchos esto no es una novedad. Durante los últimos 50 años venimos nosotros, creo que liderando el tema de los niveles de pobreza monetaria y de cualquier tipo de condición de la sociedad en la región Cajamarca. Y paradójico, ¿por qué? Porque Cajamarca es la región más pobre monetariamente del país, pero a la vez es la más rica. En realidad, en cuestiones, por ejemplo, recursos naturales, tema de geografía, ventajas comparativas que tiene esa diversidad de productos, sectores económicos de la región. Eso, gran contradicción y esa gran paradoja que nosotros tenemos. ¿Una preocupación? Sí. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer y dónde en realidad o cómo tenemos que nosotros salir de este endeudamiento? Lamentablemente, nuestras autoridades, nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, hemos demostrado la falta de capacidad y definitivamente esas condiciones para nosotros poder sentarnos y debatir seriamente la situación para revertir este flagelo que ¿Cómo ha avanzado la pobreza en cuestión a los últimos años hasta la fecha? Hay que entender en primer lugar que la población tiene que entender a qué estamos hablando de pobreza monetaria. Cuando nosotros hablamos que una persona es pobre en la región Cajamarca, por ejemplo, en cualquier lugar del país, monetariamente estamos hablando de que una persona no alcanza en realidad a cubrir sus necesidades básicas, fundamentales, tanto de alimentos como de servicios, ¿de acuerdo? Con un costo de 446 soles. Si alguien gasta en su costo de canasta básica por encima de esos 446 soles, deja de ser pobre, monetario. Pero por debajo es pobre. Y si alguien no cubre ni siquiera una canasta solo de alimentos de 251 soles, estamos diciendo que está en una situación de extrema pobreza. Y este problema definitivamente nosotros tenemos que analizar. No es un problema así nomás, sino es mucho más complejo. Y si nosotros vemos la evolución en realidad de cómo se ha dado en los últimos años, en realidad no hemos avanzado mucho. Claro, si comparamos hace 20 años, 30 años, donde la pobreza estaba por el 70% más o menos de la población, ahora en realidad en los últimos 5 o 10 años hemos empeorado esta decisión. Hemos venido reduciendo, pero hemos incrementado. Solo para un dato, en el año 2019, antes de la pandemia, la pobreza monetaria en nuestro departamento era del 38%. Al día de ahora, 44.5%. Es decir, que se ha incrementado 6.5% el nivel de la pobreza. Ojo, y sin considerar que en realidad es el promedio de 44.5%. Hay distritos que están por encima, porque este es el promedio. Distritos, provincias que están el 50, 60, 70%. Estamos condenando en realidad una situación tan complicada a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra población, a décadas en realidad de retraso en el tema social, económico a nivel regional. ¿Y cuál es el rol de nuestras autoridades? ¿Cuánto influye el desempeño, por ejemplo, del gobierno regional y sus funcionarios? Algo han hecho, esa pregunta es fundamental. En realidad, el tema de la pobreza monetaria y cualquier tipo de pobreza en nuestra región es una cuestión o es un problema político, entiéndase. Creo que aquí no hay que discrepar, es un tema político, porque en realidad no es un tema simplemente de decirlo, darles una persona, depende de alguien. En realidad es una decisión política. ¿Por qué? Porque depende de decisiones políticas. Solo para darles un dato muy importante. En el 2019 la pobreza monetaria en Cajamarca era 38%, ahora 44.5%. Se ha incrementado 6.5%. En ese mismo periodo, la inversión pública ejecutada, desarrollada, sin considerar los gastos corrientes y los gastos que se van en temas de salud, educación, que van pago de servicios, consultorías, pago al personal, obras públicas. ¿Saben cuánto se ha hecho la inversión pública o ha representado durante los últimos 5 años? Se ha ejecutado en el departamento de Cajamarca, tanto por gobierno nacional, regional y local, suma 8.700 millones de soles. 8.700 millones de soles. Eso quiere decir que se ha incrementado la pobreza en 6.5%, pero se ha ejecutado 8.700 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión pública que hemos hecho en los últimos 5 años no ha servido absolutamente nada para poder reducir la pobreza, más bien se ha incrementado. O sea, ese es el gasto supuesto, ¿no? Pero eso no se ve reflejado
en obras que favorezcan a la población. Bueno, esa es una discusión, efectivamente, que te podemos puntualizar cuánto esa inversión tiene impacto, pero de todas maneras se ha ejecutado esos presupuestos. Si ha ejecutado esa inversión, quiere decir que efectivamente tiene que tener impacto, pero no, todo lo contrario. Y hay una gran responsabilidad de cómo estamos haciendo inversión pública. El tema de la pobreza monetaria es un tema multicausal, multidimensional, que no depende de un factor, eso depende de muchos factores, de muchas causas. ¿Por qué? Porque si alguien tiene en realidad los recursos suficientes, el ingreso suficiente para poder acceder a una canasta básica, suficiente podríamos nosotros salir de la pobreza. Solo con este dato, por ejemplo, si estos 8.700 millones de soles lo hubiésemos regalado, lo hubiésemos distribuido, en todo caso, a los 500.000 pobladores que tenemos en una situación de pobreza en Cajamarca, ¿saben cuánto hubiesen recibido? 15.000 a 6.000 a 16.000 soles. Con estos 16.000 cada uno, efectivamente, con eso cada uno hubiese salido de la pobreza. Es más, hubiese tenido para poder cubrir su canasta básica de 446 soles por 3 años, para que puedan sobrevivir. Hubiésemos dejado de quedar pobres al menos por ese periodo. Pero claro, eso no es la salida. Lo que estamos hablando en realidad es que la inversión pública, todo este recurso de más de 8.700 millones de soles invertidos, ejecutados en el departamento de Cajamarca, no han tenido impacto por una de las principales razones. Porque como al ser un problema multicausal, multidimensional, que depende de muchos factores, el ataque para poder reducir este flagelo, este gran problema, tiene que también hacerse de manera multidimensional, multicausal. ¿Qué implica eso? Que los proyectos tienen que ejecutarse de una manera integral, articulada con los otros sectores. Porque para que pueda incrementar, por ejemplo, un productor que está en la zona rural, su nivel de ingreso y de esa manera dejar de ser pobre, tiene que, por ejemplo, tener asistencia técnica, tiene que tener, por ejemplo, carreteras, tiene que tener hospitales, tiene que tener mejor calidad de salud, tiene que tener agua y saneamiento, tiene que tener capacitación, un kit de riego tecnificado, tiene que tener cochas. En otra palabra, lo que estoy diciendo es que para poder reducir la pobreza de manera efectiva, tenemos que atacarlo con proyectos que sean de multipropósito, programas de inversión que no están pensados en corto plazo, sino en mediano y largo plazo. Pero eso implica poder sumar esfuerzos. El gobierno regional tiene que rearticular su función. El gobierno local también y el gobierno nacional también, todos influyen. Uno puede decir, claro, han invertido 8.700 millones de soles, pero claro, no es de la municipalidad, sino de los otros actores. Claro que sí. De todo este monto de 8.700 millones de soles que se ha invertido en los últimos 5 años en el departamento de Cajamarca, el 25% corresponde al gobierno local, nacional, que han invertido en la región. Los locales, 56%, y solo el regional, 18%. Y alguien te puede decir, bueno, el gobierno regional en este caso es el que menos la inversión que haga tenga impacto en reducir la pobreza. Sí, efectivamente. Pero ojo, el gobierno regional es el ente articulador del desarrollo del territorio para poder influir. Con ese 18% que invierte en realidad, él tiene la capacidad para decir, gobierno nacional, venga usted, ¿dónde están los distritos más pobres de la región? Aquí están acá, ok, te invito y ven acá y poder invertir. Yo aporto con algo y tú aportas con algo, pero invertimos de manera conjunta, complementamos, hacemos complementariedades o sinergias. Y al gobierno local también lo invitamos, gobierno local, tú, distrito, provincia, ven, invertimos acá. Y de esa manera hacemos proyectos en conjunto, tu saneamiento, yo carreteras, cochas, el otro invierte en tema de capacitación, etcétera. Cuando nosotros logramos articular esos esfuerzos, solo así podemos sacar de la pobreza en realidad. Pero lamentablemente el gobierno regional, por ejemplo, no cumple su función. No este gobierno, todos los gobiernos están confundiéndose. Cada uno entra por su lado, la municipalidad por su lado y el gobierno nacional viene y hace inversión por donde le da la gana. Entonces los tres gobiernos hacen inversión y no tienen. Por eso las inversiones que se hacen de estos 8.700 millones de soles no tienen impacto. ¿Por qué? Porque son inversiones aisladas y eso definitivamente tiene que articular. ¿Quién es el dueño de casa de la región? El gobierno regional de Cajamarca. Tiene que tener esa mirada de ser un ente articulador, que vaya al gobierno nacional y decirle, ustedes van a venir a invertir acá en Cajamarca, pero vengan, nos sentamos y conversamos y decir cómo invertir, en qué necesitamos. Pero no, se van a pedir plata
y para ciertos sectores y de manera aislada. Y simplemente conversa y se sienta y ya está. Y no hacen su labor y el rol que corresponde. Ese es uno. Y el gobierno local igual. Cuando se sientan los gobiernos locales, los provinciales, con la región y articulan y planifican este proceso. Es una gran limitación en realidad que necesitamos. Esa es una nada más de las causas por qué en realidad no salimos de la pobreza. Otro aspecto que no podemos dejar pasar por alto es la inversión privada. Tampoco tenemos inversión privada en Cajamarca, cada vez es menos. Y no solamente hablamos de minería, ¿no? De todos los rubros, porque la inversión privada es la que genera empleo. Y precisamente por falta de empleo es que también crece la pobreza. El tema de la pobreza, sobre todo monetaria, depende mucho, en realidad, tal como dice, de la capacidad que uno tenga para poder generar los ingresos y acceder a la canasta básica familiar. Pero ¿quién genera ese ingreso? ¿A través de qué o qué vías generamos los ingresos? Dos vías. Por un lado, a través del empleo y por otro lado, a través de la inversión, generando emprendimientos o propios negocios. La pregunta es, en el caso del empleo, ¿quién genera empleo? ¿El sector público o el sector privado? El sector privado. El sector público solo genera condiciones para generar empleo o riqueza. Y el que genera riqueza y empleo es el sector privado. La pregunta es, ¿cómo en realidad se está generando, promoviendo la inversión privada en nuestro departamento? Pequeño o grande. Hay tres tipos de inversión privada. La gran empresa, la gran inversión privada, que no tienen ellos problemas en realidad para poder hacerlo. Pero obviamente tienen sus propias condiciones, influyen, tienen poder. Pero otra es la empresa pequeña, micro y pequeña empresa, los empresarios que van por una condición, viendo la oportunidad y sacar adelante su familia, etc. Pero hay otro empresariado, que es el empresariado ilegal, informal. Ojo, también en realidad influye de esa manera. Pero vayamos nosotros a lo que corresponde en términos generales al sector empresarial. El sector empresarial, así que nosotros, esa es la que genera empleo. Si queremos promoverlo, tenemos que dar las condiciones. ¿Y quién tiene que dar las condiciones? El sector público. El sector público tiene que darle condiciones. ¿En qué términos? Facilidades para poder abrir un negocio, facilidades para poder hacer la inversión, facilidades para poder contratar, por ejemplo, personal capacitado, facilidades para poder sacar su producto al mercado, es decir, carreteras, saneamiento, hospital, etcétera, etcétera. Pero si no hay esas condiciones, no hay esa estabilidad política que nos da, por ejemplo, al país a nivel nacional, la crisis política que está afectando, no hace la inversión, por lo tanto se ahuyenta. Y esa es una de las debilidades, y al no haber inversión, no hay empleo. Y los empleos que nosotros tenemos acá en Cajamarca, en nuestro departamento, son precarios, son inestables, con sueldos muy por debajo, en realidad, sueldo mínimo, que son de 1.025 soles, que es el sueldo mínimo ahora. Pero la gente vive en esa situación. Entonces, es una gran limitación por esa parte. Entonces, el sector privado tiene también una responsabilidad, pero no necesariamente directa, por ejemplo, en las zonas de pobreza. Por ejemplo, en el caso, alguien me preguntaba, decía, pero las empresas, grandes empresas, ¿dónde están ubicadas? Tendríamos que ver, son pocas. Estamos hablando de menos del 1% del sector empresarial en la región. Esa es una de las grandes limitaciones, definitivamente. Pero también otra de las cuestiones es, dirá, sí, pues, efectivamente, el sector privado también es un sector privado dedicado más al sector servicios. La única gran empresa que tenemos nosotros acá en nuestro departamento es la empresa minera. Y la empresa minera genera empleos menos del 1%. Gran parte de la empresa, del empleo lo genera otros sectores económicos. Por ejemplo, en nuestra región Cajamarca, el 64% vive en la zona rural y ese 64% se dedica a la actividad principal, que es el sector agropecuario. El 57%, 56% aproximadamente. Y el sector agropecuario es el que alberga en realidad el nivel de productividad más bajo de la región. Y sin embargo, ¿qué hacemos por ellos? Nada. El nivel de ingresos de un agricultor promedio en la región prácticamente está menos de 600 soles mensuales. ¿Cómo podemos salir de pobreza si en realidad no generamos, no incrementamos el nivel de productividad en esa medida? Y ahí entra otra discusión, que solo las políticas públicas, la promoción de la inversión pública y privada se están centrando en cadenas productivas. Cosa que, claro, está bien, las cadenas productivas venimos discutiendo hace más de 15 años, 20 años, pero ¿qué hemos mejorado en las cadenas productivas? Las cadenas productivas lo tenemos solo en la parte cuenca media-baja, corredores económicos, pero los bolsones de pobreza, la desnutrición crónica infantil, la anemia, los grandes problemas sociales, ¿dónde están? Cuenca media-alta, donde no hay
no hay corredores económicos, no hay ventajas competitivas para desarrollar cadenas productivas. Tenemos una economía familiar. ¿Y ahí en qué entramos? Con programas sociales. ¿Qué entramos? Le damos a la gente dinero, algo para sobrevivir y le acostumbramos de esa manera. Pero no generamos economías familiar para poder incrementar la productividad y salir de la pobreza. En otras palabras, tanto cadenas productivas como la economía familiar en toda la región, para poder salir de la pobreza de manera efectiva tenemos que ver otra mirada. ¿Saben cuál? El tema de generar valor agregado. Seguimos dando importancia al tema de servicios y al tema de la producción, pero de manera parcial, deficiente, débil. Tenemos que pensar en el tema de la industrialización, debemos generar valor y ese valor obviamente va a incrementar un producto. Ya no sacas solo materia prima, no sales la papa que el kilo puede estar a 2 soles, 3 soles. Si lo industrializamos, ya ese valor de 1 kilo se puede convertir en 40, 80 soles. Solo así tenemos que generar. Pero claro, para poder generar valor agregado a industria necesitamos tener condiciones. ¿Y quién genera esas condiciones? El sector público. ¿Qué? Profesionales que vean orientados obviamente a generar tecnología, innovación, emprendimiento, una educación que no esté basado en hace 200 años atrás. Seguimos formando en las escuelas, en las universidades, carreras que no tienen nada que ver con el tema del proceso de la industrialización, la generación de valor agregado. ¿Quién tiene que generar esas políticas públicas? El sector público, nacional, regional y local. Pero hay que sentarse. ¿Cuáles son los desafíos? Son varios los desafíos en esa medida para poder salir de la trampa de la pobreza. Un aspecto importante que el otro día lo trataba también el exministro de Economía, Luis Castilla, que estuvo por aquí, por Cajamarca, es los funcionarios de las diferentes entidades estatales, en particular de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que no están capacitados para desempeñar los cargos y que por lo general tiene que ver con favores políticos. Estuviste conmigo en la campaña y bueno, te ganaste una sugerencia, una gerencia. Y es complicado que se haga una buena gestión teniendo a gente que no tiene la capacidad para desempeñarse en cada uno de estos cargos que son importantes y que tienen que ver con el buen desarrollo de la gestión pública, ¿no? Bien, ustedes miren esta cifra. Hemos invertido 8.700 millones de soles en 5 años y más bien hemos incrementado la pobreza en 6 puntos porcentuales. ¿Qué nos dice eso? Otra de las explicaciones es que no tenemos capacidad de gestión. Tenemos un gran problema de capacidades dentro del sector público. En primer lugar, los líderes. Los líderes no tienen ni idea de lo que es gestión pública. Algunos dicen viene el sector privado. Pues claro, es el grave error. Que viene el sector privado y cuando entra el sector público están en pañales en gestión pública. Entonces, y cuesta y demora. Entonces, es una gran irresponsabilidad también de parte de la población elegir autoridades que no tienen ni idea de lo que es la gestión pública. Entonces, eso es una gran limitación. Y cuando no tienen idea, ¿a quién eligen para ser sus gerentes? ¿A quién eligen para ser sus asesores? ¿A quién eligen para que les acompañe y tengan la visión de desarrollo? A gente que en realidad no tiene tampoco conocimiento, o si lo tienen, tienen otro tipo de intereses. El tema de la pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional, que es multicausal en nuestro país, es un tema por la crisis de capacidades públicas o capacidades de personas que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. No conocen, no tienen la idea de dónde ir como país, como región, como provincia, como distrito. No saben a ir a dónde, por supuesto. Es decir, planifican y desarrollan acciones de inversión pública o acciones de inversión como tal, basado solo en el corto plazo, en lo que lo convenga políticamente y más no en desarrollar y promover la política y sobre todo acciones para reducir los grandes problemas que nosotros tenemos en el país. Entonces es una crisis de capacidades, pero esta crisis de capacidades no es de ahora. Son décadas que venimos y es un tema estructural y la capacidad tiene que ver con la educación. ¿Qué formamos en las escuelas? ¿Qué formamos en los colegios? En los colegios te forman para que tú te aprendas los ríos, los lagos, para que aprendas quién fue los incas. Y cuando sales, no tiene nada que ver con realidad los problemas que estamos en nuestro país. Y cuando entras a la universidad, te forman de una mala calidad en realidad a nivel nacional. Son pocas las universidades. Entonces tenemos una crisis educativa. Y esa gente sale y va al gobierno y no tiene idea. Ese es otro lado. Pero el otro lado también la formación de los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos hace formación con capacidades, con perspectiva de desarrollo, de decir a dónde hay que ir como país, como región? No, nadie hace ese tipo de formación política, las capacidades. ¿Quién es político ahora? Cualquiera es político. Antes ser autoridad era respetable, no era reconocido. Ahora ser autoridad es
una vergüenza, porque que autoridad muchas veces son gente corrupta, delincuente, vagos, que no tienen nada y que más bien quieren el poder para poder enriquecerse y hacer lo que quieran. Entonces hay que llamar la atención, estamos en una crisis política, pero en Cajamarca en realidad no es un tema, obviamente es un tema de capacidades, ¿cierto? Pero no es un tema simplemente de ese lado. La pobreza multidimensional y los otros problemas que tenemos graves en nuestro país y nuestra región es un tema político. Y eso hay que ir trabajando para poder mejorar. Y gran parte de nosotros lo tenemos la culpa, los ciudadanos en realidad, porque nosotros elegimos a esa situación. Y creo que también es una